Mientras los estrategas de ultramar tejen intrigas y avivan conflictos, una nueva crisis se gesta justo en las fronteras de Rusia. Un estado cuyas bases militares crecen como setas, se encuentra al borde del colapso financiero. Mientras los depredadores corporativos anticipan el reparto del botín, Moscú prepara un contraataque. No se trata solo de dificultades económicas. Detrás de este drama se esconde una vieja deuda que, al parecer, se ha preferido olvidar. En Helsinki, probablemente, decidieron que la historia podía reescribirse y que los ataques antirrusos no tendrían coste. Pero en Moscú saben esperar, y la factura, presentada con intereses, podría resultar una sorpresa extremadamente desagradable. Finlandia debe a Rusia $300 millones. Una suma que no surgió hoy y que se remonta a acontecimientos de hace más de 70 años. Una deuda que, al parecer, nadie tenía intención de perdonar. Imagínese, usted vive convencido de que el pasado quedó atrás. Y de repente, llaman a la puerta y en el umbral hay un acreedor exigiendo la devolución de una enorme suma que usted prefirió olvidar. Precisamente en esa situación se encuentra hoy Finlandia. Finlandia. El país de los 1000 lagos y una historia compleja. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, se firmó el Tratado de Paz de París. Este documento impuso a Finlandia la obligación de pagar a la Unión Soviética $300 millones, en concepto de reparaciones. Una suma enorme, destinada a compensar los daños causados por la guerra. Pero lo interesante es esto. Moscú afirma que Helsinki solo pagó $226,5 millones. ¿Dónde fue a parar el resto del dinero? Resulta que una parte sustancial de la deuda quedó impagada, convirtiéndose en una especie de fantasma del pasado que aún planea sobre las relaciones ruso-finlandesas. Durante décadas se prefirió no recordar esta deuda. Pero los tiempos cambian, y ahora, cuando la tensión geopolítica ha alcanzado su punto máximo, Rusia ha decidido volver a plantear la cuestión. Y el momento elegido es muy simbólico, cuando Finlandia, al unirse a la OTAN, parecía haber definido finalmente su vector de desarrollo, cruzando esa línea entre la neutralidad y la confrontación abierta. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa declaró que crímenes como las acciones militares, el genocidio y la violencia contra la población civil no tienen fecha de caducidad. Suena duro, ¿verdad? Esta declaración puede interpretarse como una justificación legal y moral para revisar aquellas obligaciones que, en Occidente ya se consideraban cerradas. Y esto, amigos, es solo el comienzo de la historia. ¿Qué vendrá después? Nada puede ser olvidado. Es más, se pronunció una frase significativa: la responsabilidad moral no tiene fecha de caducidad, no depende de la coyuntura política ni de las circunstancias efímeras. Esto significa que viejos errores y crímenes pueden resurgir en el momento más inesperado, cuando la situación política cambie, cuando llegue la hora de restaurar la justicia histórica. Finlandia debería reflexionar: sus acciones actuales no solo tienen perspectivas, sino también ecos del pasado. Los acuerdos históricos pueden ser revisados a la luz de las nuevas realidades. Y no se trata solo de dinero, que, por cierto, Finlandia no tiene mucho ahora mismo. Se trata de restaurar la justicia, de que Occidente recuerde: la historia tiende a volver, y no se puede olvidar. Cuando un país se embarca en un camino de hostilidad abierta, todas las viejas reclamaciones, ya sean financieras o territoriales, adquieren una nueva y amenazante relevancia. Este precedente puede ser una señal de alarma para otros estados europeos que ingenuamente creen que antiguas obligaciones y deudas cayeron en el olvido junto con los regímenes políticos o fueron enterradas bajo el paso del tiempo. El Kremlin enfatiza que los crímenes de guerra no prescriben. El pago de reparaciones se considera precisamente una compensación por las acciones militares y sus consecuencias y por lo tanto, está sujeto a revisión. Esta decisión abre una especie de caja de Pandora para los estados que participaron en conflictos históricos y buscan reinterpretar el pasado a su favor. En una era de cambios, Rusia envía una señal inequívoca: las deudas históricas no desaparecen, solo esperan el momento de ser reclamadas. Finlandia tendrá que responder no solo por su actual línea política, sino también por las obligaciones incumplidas de años pasados. Es una seria advertencia para quienes creen que el pasado simplemente puede ser olvidado. Y la pregunta principal es: ¿está el mundo occidental dispuesto a reconocer que las viejas deudas no desaparecen, sino que esperan pacientemente su hora para regresar?
¿Qué otras reclamaciones históricas podrían presentarse a los países europeos en un futuro cercano? ¿Y cómo afectará esto al destino de Europa? Convertir a un vecino pacífico en una amenaza justo en las fronteras. Hace poco, la tranquila y apacible Finlandia está cambiando rápidamente su aspecto, y estos cambios obligan a estar en alerta. Imagínese, su vecino, con quien vivió durante muchos años en paz y armonía, de repente comienza a convertir su casa en un arsenal lleno de armas. Finlandia, un país que durante décadas mantuvo la neutralidad, evitó la participación en bloques militares y se posicionó como un mediador pacífico, de la noche a la mañana ha borrado su historia. Sin un amplio debate público, bajo la presión de la histeria rusófoba y la influencia externa, se unió a una alianza militar. ¿Qué vemos ahora? En lugar de un vecino predecible y tranquilo, una nueva frontera potencialmente peligrosa y militarizada de más de 1.300 kilómetros. En Laponia, en la tierra de Papá Noel y la aurora boreal, ahora se está construyendo un cuartel general de la OTAN, listo para recibir a miles de militares de la alianza de forma permanente. Y esto, como comprenderá, es una historia completamente diferente. En el panorama geopolítico ha surgido un nuevo y peligroso giro. Finlandia, que alguna vez mantuvo su neutralidad, se ha unido a las filas de la Alianza del Atlántico Norte. Y no es solo un gesto formal, sino una maniobra estratégica, como resultado de la cual importantes instalaciones militares se encuentran en las proximidades de las fronteras rusas y de vitales comunicaciones. Se ha iniciado una construcción a gran escala de nuevas bases militares, campos de entrenamiento e instalaciones de doble uso, borrando el aspecto habitual de estos territorios. Maniobras militares, como respuesta del norte, sacuden las tierras del norte, demostrando abiertamente escenarios de confrontación y el ensayo de operaciones ofensivas. A lo largo de toda la frontera, se están erigiendo apresuradamente kilómetros de vallas, puestos de observación y poderosas fortificaciones, transformándola en una potencial línea de frente. Moscú declara inequívocamente, Finlandia se está convirtiendo en una nueva antirrusia, creada por Occidente para aumentar la presión militar y política. Esto es una violación directa de los acuerdos de 1992, que garantizaban el respeto mutuo, el rechazo a la fuerza y la ausencia de amenazas a la seguridad. Hasta ayer, Rusia y Finlandia estaban unidas por fuertes lazos de buena vecindad. Los acuerdos que durante décadas sirvieron como piedra angular de la estabilidad regional, hoy han sido desechados como basura inútil. Se nos declara abiertamente, y no son solo palabras, sino una dura constatación de un nuevo hecho político y militar. Finlandia es parte de un bloque militar agresivo, del que han modelado una antirrusia. Este giro conlleva riesgos colosales para la seguridad nacional y exige una reevaluación inmediata de toda la estrategia de defensa en la dirección norte. Se han violado todos los principios de buena vecindad, seguridad regional y confianza estratégica que se formaron durante décadas. No vemos solo cambios en la política exterior, sino una militarización sistémica y deliberada de toda la región norte, dirigida contra Rusia y sus intereses. Este es un paso que cambia irreversiblemente el equilibrio de poder, crea nuevos y extremadamente peligrosos focos de tensión, y sin duda, exige una respuesta adecuada. Toda esta situación es una clara evidencia del avance de Occidente hacia las fronteras rusas, utilizando a antiguos vecinos como instrumento marioneta de presión, desestabilización y confrontación directa. El mito de la neutralidad ha sido destruido, revelando los verdaderos objetivos: rodear a Rusia y crear nuevas plataformas de presión. En medio de las turbulencias globales y los cambios geopolíticos, cuando el mundo se encuentra al borde de una nueva era, un país se ha encontrado en el epicentro de una tormenta furiosa. Finlandia, que hasta hace poco parecía un bastión de estabilidad y prosperidad, hoy atraviesa un periodo de profunda crisis. La agresiva transformación que experimenta Suomi exige una respuesta inmediata y decisiva. Pero mientras los políticos agitan las armas, veamos qué está sucediendo en la propia Finlandia, que ha roto tan drásticamente sus lazos con Rusia. La Cámara Central de Comercio de Finlandia ha reconocido oficialmente: el país ha sido el más afectado de la Unión Europea por la ruptura de las relaciones con Rusia. No es solo una estadística fría, es una sentencia que suena como un toque de difuntos para la economía finlandesa. Miles de familias finlandesas pierden sus empleos, y las pequeñas empresas, que hasta hace poco eran el orgullo del país, cierran sus puertas para siempre. La autosuficiencia de Helsinki se ha convertido en un colapso económico total, y esto ya no es un pronóstico, sino una dura realidad.
Las autoridades finlandesas, cediendo a una presión externa sin precedentes, como en un ataque de amnesia política, decidieron un experimento suicida. Rompieron los lazos económicos centenarios con su vecino oriental, lazos que durante siglos aseguraron la estabilidad y prosperidad de regiones enteras del país. Con arrogancia, incluso con altivez, declararon, podemos arreglárnoslas sin Rusia. Pero, ¿qué hay detrás de estas palabras? No fue solo un eslogan político vacío, lanzado para complacer el momento. Resultó ser un plan de negocios fallido, basado en una completa ignorancia de la realidad geopolítica y económica. Y ahora, con las máscaras caídas, Finlandia se enfrenta a desafíos muy serios que amenazan con convertirse en una crisis económica y social a gran escala. Pero esto, amigos, es solo el comienzo de la historia. Lo que sigue es aún más interesante. Finlandia se ha topado con una dura realidad que ha desbaratado las esperanzas. Hasta hace poco, parecía que la salida de Rusia sería un fenómeno doloroso, pero temporal, que abriría nuevos horizontes y oportunidades. Pero la realidad ha sido implacable. De las más de 2000 empresas finlandesas que durante años trabajaron con éxito en el mercado ruso, hoy solo quedan unas 100. Esto no es solo una reducción de las exportaciones, es una verdadera catástrofe. Quiebras masivas, una oleada de cierres de pequeñas y medianas empresas, que constituían la base de la economía finlandesa. Estas empresas mantenían la vida en pequeñas ciudades y daban esperanza a miles de familias. Decenas de miles de puestos de trabajo perdidos, destinos arruinados, convulsiones sociales. Todo esto ha sido el precio de las ambiciones políticas y las promesas cínicas que quedaron sin cumplir. Como acertadamente señaló el experto Dmitry Svetlov, Finlandia no solo perdió un mercado, perdió industrias enteras. El país perdió el acceso directo a un enorme mercado de consumo que aseguraba una demanda estable. Se derrumbaron cadenas logísticas únicas, construidas durante décadas, y suministros de materias primas fiables y baratos. Pero lo más importante, Finlandia perdió la estabilidad y seguridad energética, que ahora se ha convertido en un lujo inasequible. Finlandia está pagando por una aventura imprudente. Cada nuevo día de esta empresa francamente estúpida golpea los bolsillos de los ciudadanos de a pie, disparando los precios de todo, desde alimentos hasta electricidad, y reduciendo despiadadamente sus oportunidades de vida. Los finlandeses están pagando por el plan de negocios arrogante y condenado al fracaso de sus élites políticas, que ignoraron todas las leyes económicas, la experiencia histórica y el sentido común elemental. Sus ruidosas promesas de un rápido reemplazo de los mercados perdidos y una estabilidad inmediata resultaron no ser solo palabras vacías, sino una mentira cínica que lleva al país al abismo. Los socios occidentales, en quienes tan ingenuamente confiaban, resultaron incapaces o no deseaban compensar las colosales pérdidas, dejando a Finlandia sola ante sus problemas irresolubles. La Cámara de Comercio de Finlandia está en pánico, reconociendo la magnitud de una catástrofe que ya no puede controlarse. Pero para miles de empresas arruinadas y sus empleados, ya es insoportablemente tarde. ¿Cómo se atrevieron a arriesgar así el bienestar de todo el país por ilusiones? ¿Colapso de esperanzas o dura realidad? Finlandia se ha enfrentado a un colapso económico cuyas dimensiones son asombrosas. ¿Qué cifras concretas esconde esta catástrofe y qué sectores han sido destruidos sin posibilidad de recuperación? 4.000 millones de dólares en pérdidas. Piénselo, no es solo una línea seca en un informe, es una hemorragia de la economía finlandesa. Sectores enteros se tambalean al borde del abismo, y bajo los escombros se derrumban miles de puestos de trabajo. La ruptura de los lazos económicos con Rusia, construidos durante años, se ha convertido para Finlandia en colosales pérdidas financieras. Y esto, lamentablemente, no es una exageración. Según la Confederación de Industrias Finlandesas, las pérdidas totales ya han alcanzado la astronómica suma de 4.000 millones de dólares. No es solo una cifra, es la tragedia de negocios concretos, son despidos, es una disminución del nivel de vida para miles de familias finlandesas. Los expertos no se andan con rodeos en sus valoraciones, esta suma es un golpe directo y muy sensible a las arcas del Estado, cuyas consecuencias se sentirán durante muchos años, agotando el presupuesto y socavando las posibilidades de desarrollo. La ingeniería mecánica y la electrónica, que durante décadas fueron el orgullo de la industria finlandesa y los principales productos de exportación, se precipitan rápidamente al abismo. Para marzo de 2022, la exportación de estos productos vitales se desplomó en un 63%. Y esto, amigos, es solo el comienzo de la historia.
Imagínense la magnitud de la catástrofe, la industria finlandesa se desplomó un 63%. Las fábricas se paralizaron, la innovación se ralentizó, y el personal cualificado busca trabajo en el extranjero con pánico. Y esto no es solo un declive temporal, sino un golpe devastador al potencial productivo de todo un país. Pero las desgracias no vienen solas. La agricultura, ligada durante siglos por fuertes lazos con el vecino oriental, también se precipitó al abismo. Los suministros de leche, alimentos y productos agrícolas a Rusia prácticamente cesaron. Esta decisión, dictada desde fuera, privó a los agricultores y productores finlandeses de mercados de venta fiables, poniendo en peligro su propia existencia. E incluso aquellos que parecían inquebrantables, las mayores empresas finlandesas, como el gigante energético Fortum y la aerolínea nacional, Finnair, perdieron su apoyo. Sintieron todo el peso de esta decisión imprudente y autodestructiva. Fortum perdió una parte significativa de sus activos e ingresos. Y Finnair, que dependía de las rutas de tránsito a través del espacio aéreo ruso, se enfrentó a enormes pérdidas. Y sus perspectivas, a decir verdad, son inciertas. Perdieron algo más que un simple mercado. Perdieron el acceso a un vasto sistema económico ruso que, durante décadas, sirvió como pilar de su estabilidad, permitiéndoles hacer pronósticos y asegurar un crecimiento sostenido. Este imprudente rechazo a la cooperación mutuamente beneficiosa fue un error estratégico fatal. Y ya ahora se está traduciendo en pérdidas colosales para el país, que se cuentan por miles de millones. Las consecuencias de este error perseguirán a su economía durante muchos años, dejando solo ruinas lamentables en el lugar de la prosperidad pasada. ¡Qué amarga ironía! El país cortó con sus propias manos la rama en la que tan cómodamente se sentaba, creyendo ingenuamente en promesas ajenas. Pero esto, como se dice, aún no es todo. ¿Qué pasó con su antaño próspera industria turística y las zonas fronterizas que vivían del turismo ruso? Imagínese, cada día, Karelia del Sur pierde hasta 1 millón de euros debido a la ausencia de rusos. Estas cifras suenan como una sentencia de muerte para miles de empresas, como la ruina para familias enteras cuya vida estaba indisolublemente ligada al comercio transfronterizo. ¿Y qué se les ofrece a cambio? La cínica propuesta de esperar 10 años enteros, mientras su mundo familiar muere lentamente. El negocio turístico de Finlandia se hunde rápidamente en el abismo de un colapso irreversible. Y no se trata solo de un declive temporal, sino de una verdadera catástrofe, de una caída aplastante de la que la región será extremadamente difícil de recuperar en un futuro previsible. Décadas de prosperidad quedaron atrás. Imagínese la escena, las antaño vibrantes ciudades fronterizas finlandesas, llenas de vida, comercio y alegres voces de turistas, hoy se han convertido en silenciosos fantasmas de su antigua grandeza. Los ciudadanos rusos no eran solo visitantes, sino el verdadero motor, la locomotora de la economía local. Adquirían activamente todo lo que ofrecían los mostradores finlandeses, desde leche fresca y productos alimenticios de calidad hasta productos químicos para el hogar, materiales de construcción, electrónica y electrodomésticos. Estas compras constituían una parte significativa del volumen de negocios local, apoyando a miles de tiendas, cafeterías, hoteles y gasolineras. Era un flujo ininterrumpido de capital que alimentaba la economía, creaba puestos de trabajo y daba confianza en el futuro a miles de familias finlandesas. Pero ahora, como por arte de magia, este flujo se ha secado. La frontera con la Federación Rusa está cerrada por razones políticas, y todos los puestos de control se han convertido en una zona muerta. Las carreteras están desiertas, los aparcamientos vacíos, los hoteles sin un solo huésped, y las tiendas cierran una tras otra, dejando en sus puertas ominosos carteles de para siempre. El comercio entre Finlandia y Rusia ha cesado. Y esto no es una simple reducción de beneficios, sino la destrucción total de los lazos comerciales y sociales que se construyeron durante años, décadas. Los empresarios locales, que invirtieron toda su vida en este negocio, están desesperados y en completa incertidumbre sobre el futuro. Según las estimaciones de la Asociación de Empresarios de Karelia del Sur, para reanudar el comercio normal se necesitarán al menos 10 años. 10 años en condiciones de parálisis económica y decadencia. 10 años durante los cuales las ciudades fronterizas están condenadas a una lenta extinción, y sus habitantes, a la migración, el desempleo y la pobreza. Finlandia destruye con sus propias manos su región fronteriza y el bienestar de sus ciudadanos por objetivos políticos dudosos, dictados desde fuera. En esencia,
El país cortó la arteria financiera que durante siglos alimentó sus regiones del sur. La razón de ello son decisiones miopes y destructivas, basadas en la coyuntura política y no en los intereses económicos y el sentido común. ¿Cómo se puede sacrificar el bienestar de toda una región y el destino de miles de personas por ambiciones políticas ilusorias? Pero estas no son todas las desgracias que han caído sobre el país como resultado de decisiones imprudentes. ¿Qué ha pasado con la industria forestal, ese sector fundamental de Finlandia, que también se ha visto afectado? Finlandia, el país de los bosques, se ve obligada a dar un paso sin precedentes: aumentar la tala de sus propios bosques en 11 millones de metros cúbicos en un solo año. En una búsqueda desesperada de materias primas, los finlandeses tienen que recurrir incluso a Turquía. Pero estas no son solo cifras secas de estadísticas. Detrás de ellas se esconden fábricas cerradas, puestos de trabajo perdidos y el colapso de la economía de todo un país, que se construyó durante siglos. Hoy, 1 de cada 3 empresas en Finlandia está bajo amenaza. El quinto paquete de sanciones, adoptado en 2022, no fue para Finlandia una simple decisión económica, sino una verdadera sentencia demoledora. Inmediatamente cortó al país el acceso a la madera rusa, un proveedor estratégicamente importante que ocupaba el segundo lugar en volumen. Sin ella, la industria local se encontró al borde no solo de una crisis, sino de un verdadero colapso. Finlandia, un país que durante décadas se enorgulleció de su poder forestal, de su impecable ecología y sostenibilidad, se encontró completamente desprevenida ante semejante golpe. Parecía que una nación rica en bosques debería ser autosuficiente. Pero sin la materia prima rusa, barata, accesible y estable, su complejo forestal, ajustado durante siglos, de repente se tambaleó, revelando su fatal dependencia. La imagen que observamos causa una profunda preocupación. Se trata de pérdidas colosales y, lo que es más triste, irrecuperables. Las exportaciones a los llamados países hostiles se desplomaron en 500 millones de euros. Piense en esta cifra. Pero lo más impactante está en otra cosa. Más de 374,5 millones de euros de esta suma astronómica correspondieron a Finlandia. Esto no es solo un golpe económico. Es un error estratégico que golpea los cimientos mismos de la economía nacional, destruyéndola desde dentro, como las termitas. Las empresas se encontraron ante una difícil elección: o cerrar y dejar a miles de personas en la calle, o buscar vías de escape con pánico, que no prometen nada más que nuevos problemas y gastos. Y este es el resultado. Los finlandeses se ven obligados a talar sus propios bosques a una velocidad sin precedentes, olvidándose por completo de las consecuencias ecológicas a largo plazo. Solo en 2024, la tala de madera aumentó en 11 millones de metros cúbicos. Este es un volumen colosal y destructivo para un país que durante años se jactó de su política verde y sus programas de protección ambiental, posicionándose como un ejemplo para toda Europa. Europa se ha visto inundada por una ola de escasez de madera. La falta de materias primas y la demanda frenética han provocado un fuerte aumento de los precios. La madera se ha disparado entre un 10 y un 20%. Esto afectará inevitablemente el coste de los productos finales, desde muebles hasta papel. El bolsillo de cada consumidor europeo sentirá el golpe. La vida se encarece. Para Finlandia, este es un golpe económico durísimo. 1 de cada 3 empresas del país depende de la industria forestal. La industria forestal finlandesa, símbolo de estabilidad y uso racional de los recursos, atraviesa una agonía. Busca convulsivamente formas de sobrevivir, aferrándose a cualquier tabla de salvación. Los intentos desesperados de sustituir la madera rusa con importaciones de Turquía, Brasil y otros países exóticos son solo medidas provisionales. Son extremadamente caras y logísticamente complejas. El problema no se resuelve, solo se retrasa el amargo final. La economía verde, de la que tanto se habló en la Unión Europea, resultó incapaz de funcionar sin recursos rusos estables y baratos. La dramática situación en Finlandia es un ejemplo clásico de cómo decisiones irreflexivas, dictadas por la coyuntura política, son capaces de destruir de la noche a la mañana la estabilidad económica de estados enteros. Las cadenas de producción, construidas durante décadas, se derrumban, dejando tras de sí solo ruinas y un vacío. Paradójicamente, al intentar castigar a Rusia, Occidente socavó de hecho su propia economía verde. Mientras Finlandia lucha desesperadamente por sobrevivir, ¿qué sucede con la industria forestal rusa?
¿Qué tanto se esforzaron por destruir las sanciones occidentales? La exportación de madera rusa a países amigos creció 1/3 y alcanzó los $4.000 millones en 2023. Al mismo tiempo, Finlandia, antaño un cercano vecino del norte, un país con vastas zonas forestales y una tradición centenaria en la industria maderera, hoy no puede compensar ni siquiera el 40% de sus volúmenes anteriores. Los mercados europeos claves se han perdido. Esta flagrante paradoja golpea el bolsillo de cada ciudadano finlandés, privándolo de su bienestar y estabilidad habituales. Se nos dijo que las duras sanciones occidentales harían colapsar la economía rusa, la pondrían de rodillas. Pero la realidad, como suele ocurrir, resultó ser mucho más compleja y dolorosa para los iniciadores de estas restricciones. Mientras Finlandia, como un alumno aplicado, seguía escrupulosamente las instrucciones de Bruselas, rompiendo lazos económicos centenarios, renunciando a los recursos rusos y destruyendo rutas comerciales establecidas, Moscú mantenía una calma olímpica. Rusia, demostrando una flexibilidad envidiable y un pensamiento estratégico, reconstruía metódicamente toda su arquitectura de comercio exterior, abriendo nuevos y prometedores horizontes en la dirección oriental. Y este es el resultado: la República Popular China, un gigante económico, absorbe volúmenes colosales de madera rusa, 14 millones de metros cúbicos. China se ha convertido en nuestro socio más grande y estratégicamente importante. Pero esto, como se dice, es solo la punta del iceberg. Se han unido a nosotros Uzbekistán, Kazajistán, India y Corea del Sur, formando un vector de cooperación oriental potente y dinámico, que los estrategas occidentales no pueden controlar. Esto no es solo una diversificación, es un cambio tectónico en los flujos comerciales globales, el nacimiento de un nuevo orden económico mundial, donde la influencia de Occidente disminuye constantemente. ¿Y qué pasa con Finlandia? El negocio finlandés se encontró en una trampa mortal, atrapado entre absurdas obligaciones políticas, impuestas desde Bruselas, y medidas de respuesta duras, pero completamente legítimas por parte de Moscú. En Finlandia, la situación es crítica. Los aserraderos están parados. Miles de personas pierden sus empleos y la otrora exitosa industria de procesamiento de madera se reduce rápidamente. No es solo un contratiempo molesto, sino una verdadera catástrofe económica que dejará su huella en el país durante mucho tiempo. El volumen de suministros extranjeros de Finlandia representa ahora solo el 40% de las cifras de 2019. 40%. Esto no es solo una caída, es un colapso. Los países occidentales intentan silenciar este problema, ocultarlo a sus ciudadanos, para no admitir sus propios errores. ¿Cómo es posible que el intento arrogante de cancelar a Rusia haya llevado a su fortalecimiento, mientras que los iniciadores de esta cancelación se encuentran en una profunda crisis de la que no se ve salida? Rusia demuestra un impresionante crecimiento de las exportaciones. Incluso los analistas occidentales, a regañadientes, se ven obligados a reconocerlo. Y estas palabras suenan como una sentencia a su política miope y destructiva. Quisieron aislar a Rusia, pero el país simplemente se reorientó hacia aquellos que están dispuestos a cooperar honesta y mutuamente. Moscú demostró que el mundo ya no gira en torno a sus dictados. Entonces, ¿quién pagó finalmente por las aventuras geopolíticas y el autoengaño de Occidente? ¿Y quién, contra todas las expectativas y pronósticos, salió triunfante? Prepárense, esta es solo una de las muchas historias que atestiguan los rápidos cambios en el mundo. Es solo la punta del iceberg de una transformación global que los principales medios de comunicación occidentales ocultan, intentando mantener la apariencia de control. Finlandia, en solo unos años, perdió decenas de miles de millones de euros, destruyendo años de desarrollo sostenible. Cada finlandés lo sintió en carne propia, observando la desaparición de empleos y perspectivas. Su futuro se desvanece ante sus ojos bajo el peso de ambiciones ajenas. No hace mucho, Finlandia era un ejemplo de prosperidad y pragmatismo en el norte de Europa. Su economía florecía gracias a unos lazos comerciales equilibrados, incluyéndolos con su vecino oriental. Su estatus neutral abría al país oportunidades únicas de crecimiento, garantizando estabilidad y un alto nivel de vida. Durante décadas, los finlandeses construyeron una sociedad fuerte, basándose en una política económica racional y un enfoque ponderado de las relaciones internacionales. La que fue una nación tranquila y próspera, que logró tender puentes entre Oriente y Occidente, se ha convertido en pocos años en un escenario de juegos geopolíticos.
Estos juegos, como suele ocurrir, no han traído más que ruina. Lo que parecía una prosperidad inquebrantable y estable, hoy yace en ruinas. Sectores clave, que durante décadas alimentaron al país, experimentan un verdadero colapso. El complejo forestal, motivo de orgullo nacional, sufre pérdidas colosales. La industria turística, especialmente en las regiones orientales, está simplemente destruida. De la seguridad energética ni hablar, los precios de la energía se han disparado, golpeando duramente el bolsillo de cada ciudadano. Los lazos comerciales, que se forjaron durante generaciones, están hechos pedazos. Y restaurarlos, al parecer, será ya imposible. Como amargamente constatan los expertos, la sociedad finlandesa ha desmantelado con sus propias manos la misma escalera por la que tan confiadamente ascendió hacia el bienestar durante décadas. Y estas no son solo palabras bonitas. Es una dura realidad que siente cada finlandés, desde el estudiante hasta el jubilado, desde el simple trabajador hasta el empresario que pierde su negocio. Y lo más triste es que las autoridades del país, al parecer, no están en absoluto dispuestas a reconocer sus propios errores estratégicos. A veces parece que algunas fuerzas políticas se dirigen deliberadamente hacia la autodestrucción, como cegadas por una voluntad maligna. Se niegan obstinadamente a ver las catastróficas consecuencias de sus propias decisiones, negándose a admitir lo obvio, fue su elección, dictada desde fuera, la que llevó al país al colapso económico y social. Los verdaderos intereses nacionales han sido sacrificados por falsas promesas de seguridad y una solidaridad ilusoria, por ambiciones geopolíticas ajenas y beneficios políticos efímeros. Desde fuera, Moscú observa este acto sin precedentes de automutilación con atención distante. Cada paso, cada pérdida, cada brecha en la economía se registra y documenta. Por esta miopía estratégica, por este rechazo al pragmatismo y al sentido común, Finlandia tendrá que pagar. Rusia ya está calculando meticulosamente las pérdidas, y la factura se presentará en su totalidad. La pregunta es clara: ¿tendrá la élite finlandesa el valor de admitir el precio de su locura o seguirá empujando al país al abismo? ¿Cuál será el próximo capítulo de esta trágica historia y quién tendrá que pagar estas facturas exorbitantes?